Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos empezando aquí esta mañana junto a ustedes, como siempre, en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Los invito a que nos oigan también en www.radiousach.cl. Ahí también, si digitan esa misma dirección, radiousach.cl/programas, nos van a encontrar a nosotros, La Hora del Museo, con los podcasts de las emisiones anteriores, ¿no? Muchas veces nos escriben, nos llaman para pedirnos datos de los programas, pues ahí pueden revisar todo lo que hemos estado conversando el último tiempo, ¿no? El archivo de todos los programas anteriores. El día de hoy está conmigo en el sonido Daniel Cuevas. Gracias por ponernos al aire. Yo les quiero contar sobre el tema que vamos a estar abordando hoy día aquí en el programa. La madrugada del 21 de marzo del año pasado, un grupo de científicos liderado por Cecilia Sangüesa pudo constatar en terreno en la localidad de Vaquillas, en el norte de Chile, a 4.200 metros de altura, es el lugar de la cordillera interior de Taltal, la exacta alineación de dos saiguas centrales en el punto de salida del Sol. 21 de marzo, recuerden, el equinoccio de otoño. Luego, el 21 de junio, en el sector de Ramaditas, junto al río Loa, el mismo equipo presenció la salida del sol en el solsticio de invierno, perfectamente alineado esta vez también con dos saiguas de 1,20 m de altura. Hoy vamos a conocer de qué se trata esta investigación, qué son los saiguas, cómo los incas dejaron estos vestigios que permiten hacer mediciones astronómicas como los equinoccios hasta el día de hoy. Vamos a conocer todo este mundo de la arqueoastronomía y, por supuesto, el legado inca ahí en el desierto de Atacama. Nos va a acompañar justamente Cecilia Sangüesa. Ella es doctora en Historia con mención en Estudios Andinos por la Universidad Católica de Perú. Fue la directora también del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama y hoy es investigadora asociada del Museo Precolombino. Antes de empezar a conversar con Cecilia, los dejo con música para inspirar esta conversación y luego empezamos con esta entrevista.
Estábamos escuchando a Los Grecos con la canción Charada. Ya está conmigo aquí en el estudio Cecilia Sangüesa. Ella es historiadora, es investigadora asociada del Museo Precolombino, es quien ha estado liderando esta investigación que nos lleva a conocer estos, ¿cómo decirlo? Infraestructuras que ayudaban a hacer mediciones astronómicas a los incas, ¿no? Y que están ahí en el norte de nuestro país. Cecilia es doctora en Historia con mención en Estudios Andinos por la Universidad Católica de Perú, fue también directora del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama y hoy, como les decía, es investigadora asociada del Museo Precolombino. Bienvenida, Cecilia, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico aquí en Radio Sacho, un gusto que nos acompañes esta mañana. Gracias, Rocío, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Cecilia, ¿cómo nace? ¿Qué es primero? ¿Tu cercanía con el norte o con el pueblo inca? ¿Cómo te vas profundizando en este tema? Bueno, yo llevo en realidad muchos años trabajando, sobre todo en la zona de San Pedro de Atacama. Soy etnohistoriadora, es decir, me concentro en historia indígena en términos generales. Y la verdad es que los incas como especialización o como tema de especialización fueron saliendo en forma bastante posterior a un momento que yo ya llevaba una cierta trayectoria estudiando a los pueblos atacameños del desierto Atacama del interior de Antofagasta. Los incas aparecen a partir fundamentalmente de un proyecto al que me invita a participar José Berenguer. José Berenguer es el curador del Museo Chileno de Arte Precolombino, especialista en caminos del Inca, y él en una oportunidad, en mi condición de historiadora, le pareció interesante que yo pudiera formar parte de un equipo de investigación con ellos para hacer un recorrido, una prospección, una caminata, un reconocimiento directo de lo más posible del camino del Inca del interior de la región de Antofagasta, y así fue como empecé a interiorizarme un poco de estos temas. Bueno, hoy día con este hallazgo, ¿no? Y por cierto, el proyecto de la investigación se llama Navegantes del Desierto. ¿Cómo uno, además hay lugares que se mencionan aquí en la investigación que uno pocas veces va a detenerse ahí, ¿no? Porque es en la mitad del desierto, no hay nada, no hay ni siquiera dónde echar benzina, por así decirlo, si es que uno va de turismo. Sí. ¿Cómo descubren estos lugares? ¿Llegan, empiezan a rastrear? ¿Cómo se van acercando a la zona? Mira, a través de la prospección justamente del camino del Inca, empezamos a encontrar una serie de infraestructura que siempre está asociada al camino, como son, por ejemplo, los tambos, los chasquihuasi o las casas de chasqui, que son los hitos importantes del camino que permiten que el camino pueda ser utilizado por distintas personas, ya sea por los mensajeros del Inca, como también por procesiones, por funcionarios, por otro tipo de delegaciones que utilizaban el camino. Y así fue como nosotros empezamos nuestra investigación. Pero de pronto empezamos a encontrar lo que llamamos saiguas posteriormente, que son columnas de piedra que están construidas en piedra como pequeños monolitos de 1,20 m, 1,30 m de altura más o menos, que se ubicaban a ambos costados del camino. Este descubrimiento de estos hitos ubicados a ambos costados del camino nos fue muy interesante al principio. Pudimos ver que ya habían sido descritos en algunos casos por anteriores arqueólogos que habían pasado por la misma zona y se les atribuía una función fundamentalmente de señalizadores de ruta. Y fue así como nosotros empezamos a investigar las saiguas del camino del Inca como señalizadores de ruta. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con situaciones que parecían discutir un poco esta posibilidad de que esa fuera su función, como el hecho, por ejemplo, de que las saiguas se encuentran siempre a ambos costados del camino incaico, pero no en forma perpendicular exactamente al camino, sino en forma levemente diagonal en un sentido este-oeste. Eso nos llevó a pensar que si realmente la idea era que anunciaran el camino, tenían que ser perpendiculares a este y no puestos en una forma distinta a cómo estaba orientada la ruta. Así que fue a partir de eso que empezamos a trabajar la hipótesis de que se podría tratar de estructuras astronómicas.
Cecilia, te voy a pedir que vamos un poco más atrás para ir entendiendo las lógicas del camino del Inca, ¿no? Ya. Tenemos camino del Inca y además muchas personas se asombran de saber estos tramos que son visibles. Aquí en Chile se tiene muy asociado, por ejemplo, a cuando uno va a Machu Picchu y hay la posibilidad de hacer un tramo por el camino del Inca. Pero bueno, contarnos un poco sobre el camino del Inca y todas sus los caminos del Inca. Me parece también que ustedes hablaron, no era uno solo, sino eran una red de caminos. Una red de caminos que conectaban el imperio Inca desde Colombia hasta aquí, hasta Chile. ¿Y cómo estaba armada esta estructura? Esto que tú decías que podían ser tambos, hay saiguas, ¿qué es todo esto que va marcando el camino del Inca? Bueno, el camino del Inca es uno de los medios a través de los cuales los incas se expandieron por un tremendo imperio, digamos, fueron construyendo un tremendo imperio, y en ese sentido el camino como vía de comunicación era muy importante. Entonces estaba, como te decía, lleno de estructuras asociadas al desplazamiento, que permitían un mejor desplazamiento, y nosotros, ese fue originalmente nuestro motivo. Yo no soy una gran especialista en caminos incaicos propiamente tal, yo vengo desde la formación histórica, ¿ya? Entonces yo fundamentalmente lo que trabajaba era el camino del Inca desde la perspectiva de los primeros españoles, que fueron los que recorrieron estas rutas y que fueron los que describieron cómo eran los caminos y cuáles eran sus características principales. Fue a partir de ahí que comenzó la investigación de los caminos del Inca, en este caso de Antofagasta. Y efectivamente se trata de caminos bastante más modestos de lo que podrían ser los caminos del Perú, generalmente empedrado, generalmente mucho más ancho, con mucha más capacidad, como para que existiera una circulación mucho más amplia por ellos. Pero los caminos del norte de Chile también tienen sobre todo su tremenda importancia porque fueron construidos en terrenos completamente desiertos, en espacios con muy poca población habitando, que era la que intervenía y apoyaba en la construcción de los caminos una vez que era conquistada por el Inca, digamos. Entonces, por ahí un poco fue por donde empezamos nuestra investigación. Bueno, y de ahí creo que vamos derivando a que, claro, es un camino para comunicar en los términos generales, pero ustedes encuentran estas estructuras que son los saiguas. ¿Qué significa saigua? Y cómo fueron dándole sentido. Al final es un montículo con piedras, ¿no? Claro, pero son montículos diferentes a las apachetas, por ejemplo. Las apachetas son montículos ceremoniales que son muy frecuentes en los Andes, que se van formando por acumulación de piedras. Los caminantes que van recorriendo las rutas andinas, cuando llegan a puntos muy importantes del paisaje, donde por ejemplo cambia la visual a un paisaje distinto, por donde por ejemplo empieza a cambiar el ecosistema, o tú empiezas a subir de frentón hacia el altiplano o a bajar desde el altiplano hacia tierras más bajas, en esos casos es muy frecuente encontrar apachetas, que son estos montículos rituales donde todo el mundo participa. Cada persona que pasa deposita una piedra en el camino, una piedra en esos montículos, y a través de ella solicita y pide a los espíritus de la tierra, a la Pachamama y a los cerros tutelares, que los protejan y les permitan llegar a destino con la mejor de las suertes, digamos. Las saiguas, sin embargo, son unas estructuras más bien institucionalizadas. No participa todo el mundo en la construcción de estos montículos, de estas columnas más bien, sino que más bien son diseñadas y planificadas por el propio Inca al momento de la construcción del camino incaico. Ya, originalmente debía incluir esto entonces, esa ruta del camino del Inca. Claro, debía incluirlo, pero como te digo, una cosa muy importante de considerar es que las saiguas, que así las llamamos porque es el nombre que le dieron los cronistas españoles cuando empezaron a recorrer estos territorios, hasta el momento no se encuentran en otras zonas o en otros sectores de caminos del Inca fuera del norte de Chile.
por lo menos las conversaciones que nosotros hemos tenido con especialistas peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos que trabajan caminos del Inca, no han encontrado saiguas como las que nosotros hemos encontrado en los caminos del interior de Antofagasta. Y con los caminos del interior de Antofagasta me refiero fundamentalmente a todo el camino que va bordeando el río Loa en su tremenda extensión desde el Cerro Miño hasta las cercanías de la localidad de Chiu más o menos, y después el camino que continúa hacia San Pedro de Atacama y va atravesando lo que se conoce como el Gran Despoblado de Atacama, que es la zona más árida, la más seca de toda esa región. Todo eso se encuentra en la actualidad al interior de la segunda región, entre las fronteras de la primera y la tercera regiones respectivamente, y se me fue un poco hacia donde íbamos, pero la idea es que estas saiguas se encuentran distribuidas en distintos puntos de ese camino. Estas columnas, que te digo yo, construidas por el Inca en distintos puntos del camino, hasta el momento conocemos por lo menos el caso de 3, 4 o 5 pares de saiguas que están alineadas con fenómenos astronómicos. ¿Están dispuestas en pares siempre? Generalmente se encuentran en pares a ambos costados del camino, pero en algunos casos son más de 2. Hemos encontrado incluso verdaderas líneas que atraviesan el camino con 4 saiguas, y otras mucho más extensas todavía que cuentan con aproximadamente unas 6 o 7 saiguas alineadas también. Sin embargo, las que están realmente alineadas con el punto de salida del sol son siempre las 2 saiguas principales, las 2 saiguas centrales que están a ambos costados del camino incaico. Wow. ¿Cómo? Bueno, y aquí viene la pregunta para saber cómo hicieron equipo con los astrónomos de ALMA, ¿no? Porque tú manejas todo lo que es la historia, la parte documental, los registros de dónde y cuándo y quién había hablado de estas estructuras. Ya nos comentaban los primeros cronistas españoles que pasan por ahí, pero luego ver la parte técnica, ¿no? El uso que tenía. El uso que tenía. Bueno, los españoles, como te digo, le atribuyeron una función fundamentalmente de ser orientadores de la ruta, pero también señalaron en más de alguna oportunidad que estas saiguas podían estar midiendo kilómetros, no de kilómetros porque ese concepto no existía todavía en el siglo XVI, pero podían estar midiendo distancias de camino. Fue por ahí por donde empezó nuestra investigación. ¿Será que estos dispositivos que están puestos en el camino del Inca efectivamente están dando cuenta de distancias y de una forma de organizar la caminata a través del camino del Inca, o se trata de otro tipo de utilidad? La verdad que hasta el momento no hemos podido demostrar de que se tratan de medidores de distancias de camino, sino que más bien, como te digo, responden a un misterio que poco a poco fuimos develando como una posibilidad astronómica, y ahí es donde entran los astrónomos de ALMA. La intuición de que podía haber una asociación astronómica me llevó a tomar todos los puntos, las coordenadas, las UTM que se llama, de cada uno, de la ubicación donde se encuentran estas saiguas, y eso junta con la orientación astronómica, que es el azimut, se lo envié a 2 astrónomos de ALMA, que son Juan Cortés y Sergio Martín, que ambos en forma voluntaria quisieron participar en esta experiencia, y al recibir los datos que nosotros les mandamos nos dijeron: no, esto claramente tiene toda la pista de tener que estar asociado al punto de salida del sol el día del solsticio y al punto de salida del sol en días de equinoccio. Así empezamos a trabajar con ellos, y así los invitamos entonces después a poder presenciar con nosotros este fenómeno in situ. Y esa fue una experiencia que desarrollamos recién hace muy poco tiempo, hace un año atrás, donde pudimos ir a presenciar por lo menos 2 sitios de estos donde pudimos ver que el sol salía alineado con el punto por el este, digamos, con el punto por donde está demarcado el equinoccio y los solsticios. ¡Qué increíble! Bueno, clarísimo. Uno se pregunta cómo nadie estuvo aquí, nadie pasó por aquí con todas estas investigaciones, lógicamente que
se entiende que no solamente fue un lugar de tránsito, sino también que se dieron el tiempo de hacer estas mediciones y poder situar ahí. Ahora, ¿para qué querían saber por qué ahí buscar el punto de equinoccio? Eso me imagino que es parte también de las preguntas de esta investigación. Cecilia, te quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa. A ustedes, amigos, les recuerdo que hoy estoy conversando con Cecilia Sangüesa. Ella está liderando la investigación Navegantes del Desierto. Es investigadora asociada del Museo Precolombino. Bueno, y además comentarles que los detalles de toda esta investigación se va a estar presentando próximamente en Puerto de Ideas, ahí en Antofagasta. Vamos a ir con la música, vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con Cecilia Sangüesa.
Estábamos viajando al desierto con esta canción de Iyapu, Atacameño se llama. Hoy día está conmigo la historiadora Cecilia Sangüesa, quien está liderando la investigación Navegantes del Desierto que nos lleva al Camino del Inca, en el tramo que va, como bien nos decía Cecilia, entre la primera y la tercera región, en el desierto de Atacama. Veníamos hablando de los saiwa, que es digamos la estructura fundamental que ha llamado la atención de esta investigación. Cecilia, hay varios temas que quería preguntarte, pero quería hablar de este concepto de calendario incaico o calendario inca. ¿Qué relación tendrían estos saiwas? ¿Cómo funcionaba la medición de las estaciones, del tiempo para los incas? Bueno, el calendario es, sin lugar a duda, para los incas un elemento fundamental, sobre todo para lo que se refiere a la organización productiva del imperio. Hay que organizar el periodo de las cosechas, el periodo de la siembra, etcétera, etcétera, y para eso se requiere de una organización del tiempo lo suficientemente sofisticada como para poder organizarse de esa manera. El calendario fija como alguno de sus puntos centrales solsticios y equinoccios, pero no son las únicas fechas relevantes dentro de la medición del tiempo incaica. Encontramos el calendario, por supuesto, en el Cusco, en las saiwas que existían ahí, en las columnas astronómicas que existían en el Cusco, a través de las cuales, a través del discurso del sol que hacía durante el año, a través de ella se podía entonces predecir cuándo venían los solsticios, cuándo venían los equinoccios, cuándo venían las fechas entonces ceremoniales muy importantes que también eran marcadas por el calendario astronómico inca. Se puede entender, como bien tú dices, la producción incaica en zonas donde hay agricultura. ¿Qué sentido tendrían los saiwas en la mitad del desierto? Bueno, entre nuestras hipótesis está, por una parte, que las saiwas cumplen varias funciones. Una de ellas es que fueron verdaderas fronteras o límites, deslindes importantes entre tierras que, aunque a uno le parezca que son tierras que prácticamente no tienen recursos, son tierras muy ricas en otro tipo de recursos, sobre todo en recursos minerales. Y por lo tanto el Inca tuvo que organizar esos territorios de alguna manera. Y la saigua pueden que esté cumpliendo justamente ese rol de frontera, de deslinde, junto con este valor agregado que es la religiosidad que se le adjunta junto a lo que es el movimiento del sol y la veneración de los astros celestes en el cielo. Entonces encontramos que en todos los sitios con saiwas son diferentes. En algunos casos, te decía, nos encontramos con 2 saiwas, en otros casos hay 4, en otros casos hay 6 o 7, pero tenemos un caso especial como es el caso de Tocomar, por ejemplo, donde encontramos saiwas que están unidas por tierra por una línea de piedras
que une a ambas aguas de ambos costados del camino, una línea de piedra que originalmente tampoco podíamos saber qué significado podía tener. Consultando las crónicas españolas, pudimos ver que una metodología que tenían los incas para medir justamente los movimientos del sol era trazar una línea entre las columnas, entre las aguas, y de esa manera poder ver si el sol estaba perfectamente alineado o no, o en qué fecha estaría respondiendo a esa posición que era la que se estaba esperando. Entonces tenemos el caso de Tocomar, donde tenemos esta línea de piedras que no se repite en otros lugares y que está haciendo un aporte también importante dentro de las hipótesis que nosotros estamos manejando. Ahí en esa misma zona también ustedes encuentran una piedra, una estructura distinta a los demás, ¿no? Sí. Te quería preguntar por esta pieza de piedra, de basalto que... Una pieza de basalto de aproximadamente unos 60 centímetros de altura, la encontramos prácticamente enterrada debajo de una de las aguas que estaba semidestruida. Y lo importante es que existen fotografías de los años 90 de otras aguas que nosotros no hemos podido ubicar, a las cuales se les ponía sobre su superficie superior, digamos, se les ponía este tipo de dispositivo que era el que ayudaba a medir la línea exacta que iba a provocar el sol entre las aguas y la tierra y la línea que estaba trazada en el suelo. Entonces el hecho de haber encontrado una de estas piezas de basalto también adquiere una importancia muy importante en los nuevos descubrimientos, de todas maneras. Yo estoy compartiendo ahora por nuestra cuenta de Twitter justamente una imagen de una de estas piezas de basalto. Si es que todavía no nos sigue, puede ver toda esta información, los detalles de lo que nos va contando Cecilia. Ahí en Twitter nos encuentran como @lahora-del-museo. Cecilia, me quedo pensando sobre hoy día, bueno, en el desierto de Atacama, en la zona desértica de Chile, se ubican muchos observatorios como por ejemplo ALMA, y parece ser que esta zona siempre tuvo ese uso, por así decirlo, ¿no? Y siempre además el humano ha tenido esa conexión directa con las estrellas. Sí. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hipótesis han planteado respecto a este tema con el hallazgo? Bueno, hay un hecho objetivo, que es la visibilidad, digamos, que tiene esa zona del desierto de Atacama durante la noche para la astronomía. Tiene pocos otros lugares en el mundo que puedan más o menos ser de la misma calidad. Eso también lo notaron los incas y lo notaron las poblaciones locales, y es posible también que muchas de las aguas que encontramos en el camino coincidan justamente con un espacio de alta visibilidad nocturna y diurna de los movimientos de los astros. Eso, fundamentalmente. Porque hasta ahora hemos estado hablando más que nada del sol, ¿no? De los equinoccios, pero me imagino también habrán sacado provecho y de ahí ya una suposición personal, ¿no? Que sirvan de guía en este camino para saber, así como hoy día tenemos las latitudes para saber dónde estamos ubicados, ¿no? Cuánto nos falta. Son... por así decirlo, podrían haber sido un GPS del mundo inca. Además de esto, quería preguntarte por quiénes hacían el camino del Inca, o quiénes estarían encargados de poner estos aiguas, los constructores del camino, ¿no? Claro. Mira, los constructores del camino normalmente eran mano de obra local. O sea, la población que fue de alguna manera sometida al imperio incaico tenía como parte de su tributación al Inca que cumplir con varias actividades de obras públicas, entre otras los caminos. Sin embargo, lo que son ya propiamente las mediciones, las aiguas, estas líneas de las que estamos hablando que unían las aguas desde el suelo, digamos, los gnomon o estas piezas líticas que se ponían sobre la superficie de las aguas para poder medir con mayor claridad
la línea del sol. Eso nos parece a nosotros que tiene que ver con intervenciones de ingenieros incaicos fundamentalmente, que se trasladaron a estas zonas y que hicieron su contribución también de esta manera. Habrán tenido que pasar hartos días ahí para lograr estas mediciones perfectas. Y hacer todo tipo de cálculos y también vivir en condiciones muy extremas, porque se trata de una parte del desierto tremendamente hostil, muy fría, muy cálida durante el día, pero sobre todo durante la noche muy helada, y por lo tanto requirió de una fuerza de trabajo y de un grupo de especialistas que estaban especialmente preparados para resistir este tipo de condiciones atmosféricas. Hay que considerar también que las aguas del desierto de Atacama se encuentran en un espacio que es un espacio valorado por el Inca en un sentido mucho más general, no solo por el camino mismo. Hay también una zona de importantes centros ceremoniales, sobre todo en las grandes montañas de la cordillera de los Andes, que rodean al camino. Por lo tanto, las aguas pueden estar asociadas también con todo este culto a la Pachamama, a los cerros, a las divinidades y a las culturas. Por ejemplo, el sitio de Tocomar, al que me referí hace poco, donde se encuentra esta línea de piedra, está muy cerca del volcán Yuyayaco. Y el volcán Yuyayaco es uno de los volcanes que presenta una ofrenda, una capacocha, como se le llama, una ofrenda de cuerpos humanos en su cumbre, que responde justamente a pedir a las divinidades por los buenos auspicios, sobre todo en el clima, en las aguas, en la agricultura, en la supervivencia en general de la comunidad. Bueno, son tantos aspectos que pudieran estar unidos. Yo no sé si, mencionaba que van a estar presentando los resultados de esta investigación en Puerto Idea, en Antofagasta. ¿Termina ahí o esto ha dado pie para que investiguen más sobre este tema, sobre estas estructuras en el desierto? Mira, la verdad que este proyecto, que es importante decir que contó con el apoyo de Minera Escondida, que fue la que hizo posible, digamos, este proyecto que presentamos con el Museo de Arte Precolombino. La verdad es que se planteó como un proyecto semilla, como un proyecto inicial. Como todo proyecto de estas características requiere de la presencia de distintos especialistas, y por eso comprometió a historiadores, arqueólogos, astrónomos, pero también a algunas personas de las comunidades locales de la zona de San Pedro de Atacama, que con sus conocimientos locales también contribuyeron a esta tarea. Entonces esto lo vemos como una primera etapa de investigación, con la idea de que si ya bien pudimos demostrar de que efectivamente las aguas son astronómicas, ahora queda un sinnúmero de preguntas que contestar respecto a por qué estaban ubicadas, dónde estaban ubicadas, cumplían la función de frontera, qué tipo de frontera estaban demarcando y por qué la presencia del sol se hace tan relevante en esta zona. Pero no solo la presencia del sol y de los astros diurnos, sino también de los astros nocturnos. Tenemos en caso de Vaquillas, por ejemplo, en la zona más austral de la cuenca del Salar de Punta Negra, allí tenemos un par de saiguas que parecen estar asociadas, las que están asociadas con el equinoccio, parecen estar asociadas con los movimientos nocturnos de la Vía Láctea, es decir, de lo que se conoce como el río celeste, Mayu en quechua, que significa río, o el río Jordán, como se lo llama en la zona, parece también estar dialogando con las aguas en el cielo nocturno. Wow, bueno, un manejo del conocimiento de la bóveda celeste muy profundo y amplio, y bueno, del que hay que ir descubriendo también. Exactamente. Se viene harto trabajo por delante. Bueno, y me imagino sobre todo también proteger estas zonas del exceso de gente que puede ir a verlas, desarmarlas, llevarse una piedra de recuerdo. Exactamente. Bueno, el hecho de que el hecho de que se trate de una serie de lugares donde tú puedes ir a presenciar la salida del sol en momentos tan importantes del año,
nos hace pensar lo que ha sucedido en una serie de otros sitios arqueológicos de otras partes del mundo, como Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no es cierto?, donde se junta una cantidad cada vez mayor de gente para la fecha de los solsticios o equinoccios, y eso significa que hay que desarrollar toda una política de protección de este tipo de lugares y de toma de conciencia por parte de la gente de que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo y que no se pueden intervenir de ninguna manera, digamos. Eso es un trabajo que hay que hacer en conjunto con las comunidades indígenas de la región y en conjunto con las propias empresas turísticas también, que son las que se encargan de llevar gente, de trasladar gente en este tipo de situaciones. Hasta el momento eso no ha ocurrido porque están recién dándose a conocer, pero de aquí a un par de años más es muy probable que tengamos la situación de tener que habilitar esos sectores para una concurrencia de gente bastante importante. Además, tan cercano a puntos turísticos como, por ejemplo, San Pedro de Atacama, ¿no? Claro, que ya está sobrepasado en sus posibilidades de visitantes. Exactamente. Bueno, para tener muy en cuenta, además, con esta organización se dice que podría volver a pasar el Dakar por el desierto chileno, para tener en cuenta cuando eso nos hace temblar, digamos, ante situaciones como lo que puede pasar con las aguas del desierto de Atacama, de todas maneras. Cecilia, te quiero agradecer mucho por haber venido a compartir la investigación aquí en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a despedir aquí, nos vamos a seguir soñando con este mundo del desierto, poder observar el cielo en plenitud y los vestigios que dejaron los antepasados, ¿no? El imperio inca, con la construcción de estas saiguas que ya han descubierto en esta investigación Navegantes del Desierto, que primeramente, en los primeros datos que han logrado recabar, medían, por ejemplo, equinoccio, solsticio, para el cambio de estaciones. Nos acompañó hoy Cecilia Sangüesa, quien está liderando esta investigación de Navegantes del Desierto. Es investigadora asociada al Museo Precolombino, historiadora, doctora en historia, y también fue directora del Museo Arqueológico en San Pedro de Atacama. Los voy a dejar con música, que hoy día hemos buscado inspiración del desierto atacameña, nortina. Y nos volvemos a encontrar mañana en nuestro horario habitual de 11 a 12.
Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia. Radio Universidad de Santiago, una emisora al servicio de la ciudadanía que promueve la participación. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en Facebook, Twitter e Instagram. Somos tu radio pública.